Aló, buenos días. Buenos Buenos días a días. toda la audiencia. Eh, la Sociedad Venezolana de Microscopía Electrónica y Microanálisis le da la bienvenida a su quinto ciclo de charlas virtuales, a la continuación del quinto ciclo de charlas virtuales. Y le damos las gracias al doctor Carlos Rojas por estar presente de nuevo con nosotros, por darnos la segunda microcharla. El doctor Carlos Rojas es profesor de la Universidad Central de Venezuela, licenciado en física, tiene un diploma del Imperial College en física de superficies y PhD en física de la Universidad de Londres. Entre sus especialidades está la física de superficies, películas y recubrimientos, nanosistemas, microscopía electrónica analítica y de alta resolución. Además, coordinador del Centro de Microscopía Electrónica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y es miembro de la Junta Directiva, actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis. Entonces, con ustedes dejamos al doctor Carlos Rojas con su interesante presentación. Bueno, muchas gracias, Luz Marina. Y bueno, bienvenidos los participantes en este quinto ciclo de microcharlas virtuales que estamos dictando desde la Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis. Esta vez tomé como tema de mi charla, tal como lo dice en esta lámina, uso de un solo espectro de X para determinar composición y espesor de películas binarias soportadas. Este es un trabajo realizado en el Centro de Microscopía Electrónica, Dr. Mitsuo Ogura, de la Facultad de Ciencias. En esta primera lámina estoy presentando el edificio, la nueva sede del Centro de Microscopía Electrónica, Dr. Mitsuo Ogura, donde todavía no hemos terminado de mudarnos, pero donde ya están instalados los equipos donde se realizó el trabajo que voy a presentar. El centro de microscopía es bien conocido, pero para los que no estén al tanto, quería indicarles que es un centro de microscopía de naturaleza multidisciplinaria y cada vez más de naturaleza interdisciplinaria, que nace de un laboratorio de microscopía electrónica creado por el doctor Mitsuo Ogura, un investigador japonés, quien se vino a la Facultad de Ciencias y trabajó con nosotros durante mucho tiempo en la facultad, inicialmente creando ese laboratorio de microscopía electrónica en la Escuela de Biología, donde se trabajaba en microscopía electrónica de transmisión, pero la visión del profesor Ogura fue tal que no se conformó con que tuviésemos solo un buen laboratorio en biología, sino conociendo bien las aplicaciones múltiples que tiene la microscopía electrónica, trabajó con bastante insistencia para convertir ese laboratorio en un centro multidisciplinario. Y es así como ese centro de microscopía electrónica se creó en 1977 y se abrió a todas las disciplinas. En particular, nuestra actividad se concentra en tres partes importantes. Una, la prestación de servicios de microcaracterización, utilizando tanto microscopía electrónica de barrido como microscopía electrónica de transmisión, y incluyendo microscopía óptica también y microscopías de sondas de barrido, o sea, en general en microscopía y microanálisis. Se prestan servicios y desde hace bastante tiempo también tenemos una insistencia fuerte en la formación de microscopistas. Y así tenemos labores docentes tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado, y tanto en áreas biológicas como áreas de materiales o de ciencia física. Y otra labor importante que tenemos es la investigación. O sea, cada uno de nosotros, los que conformamos el personal del centro, tiene un área de investigación particular. En mi caso, en general, yo me dedico a la física de superficies, lo cual incluye temas como el que voy a tratar ahorita, el de películas. Y usualmente para trabajar películas se utilizan varias técnicas. Por ejemplo, yo estoy mostrando aquí en esta primera imagen una foto de un microscopio electrónico de barrido
que es una microsonda Oye. Esa microsonda Oye tiene, le pueden ver que tiene la columna principal para el haz de electrones, pero aquí de manera inclinada tiene otra columna de otro haz. Es un haz de iones. El haz de iones sirve para producir decapados en superficies y una vez hecho el decapado se pueden obtener espectros con señales características, en este caso electrones Oye, con lo cual se puede hacer una muy buena caracterización de temas como el que nos ocupa, que es de películas depositadas sobre un sustrato. Las películas, el sistema que voy a tratar no es un sistema con un uso particular, es algo muy general, es más bien un sistema modelo. Eso es típico en los trabajos que hacen los físicos, buscar sistemas modelos para explicar algo de aplicación mucho más general. En este caso, el sistema modelo estaría formado por una película binaria, o sea que tiene dos componentes, y está soportada. No es una película aislada, sino que está depositada sobre un soporte, un sustrato, y a eso es que nos referimos. Si vamos a la segunda imagen, la segunda lámina, estoy mostrando aquí, yo le señalaba que un espectrómetro, un microscopio como el señalé, el microscopio, la microsonda electrónica de electrones Oye, es algo bastante sofisticado, es medio única en la región y siendo un equipo tan especializado no es accesible a la mayoría de los laboratorios. La mayoría de los laboratorios que hacen microscopía electrónica hacen esfuerzos por tener un microscopio electrónico de barrido y que ese microscopio electrónico de barrido tenga un aditamento analítico que es un espectrómetro EDX. Entonces, eso es de uso mucho más generalizado y por lo tanto yo voy a hacer un énfasis en el uso, en el aprovechamiento de microscopios de ese estilo, microscopios de barrido que tengan un espectrómetro EDX para hacer el microanálisis, análisis elemental con señales de rayos X características. En la imagen que estoy presentando aquí, estoy mostrando el sistema, modelo general al cual me refiero. Es una película de composición AB de espesor D que está depositada sobre un sustrato ya grueso, una lámina, una capa gruesa del material C, donde A, B y C, el caso general que estoy considerando, son diferentes. Y si uno hace un análisis en el microscopio electrónico de barrido, típicamente lo que hace es incidir un haz de electrones de energía de sub-cero fijada por nosotros. Ese haz de electrones interacciona con la muestra y en la excitación, como producto de la excitación, se generan señales características. En este caso, estoy señalando las señales A y B que provienen solo de la película y la señal C que proviene solo del sustrato. Esas tres señales son detectadas por el espectrómetro, quien las discrimina o las separa de acuerdo a su energía, que es el espectrómetro de X, y así tenemos estos tres picos característicos que señalo aquí, en un espectro típico EDX, donde se tiene una señal A que proviene de los átomos A de la capa, una señal B que proviene de los átomos B de esa misma capa y una señal C que proviene, sabemos que proviene del sustrato. Si uno tiene este espectro, es típico que todos los espectrómetros EDX que uno posee vienen con un software de análisis. Ese programa, software de análisis, supone en la gran mayoría de los casos, que la muestra es homogénea. O sea, que cuando tiene señal A, B y C, el programa supone que provienen de una aleación ABC, no de esta cosa tan inhomogénea como es una película AB sobre un sustrato C. Y cuando uno hace un análisis de este tipo, suponiendo que estos son señales, digamos, de
de elementos de transición, el programa lo que me dice es que hay 3 picos de altura comparable, donde aparentemente A es un poquito mayor que B, o sea que la composición de A es un poco mayor que la de B, y la de B es parecida a C, pero comparable. Entonces el programa me va a decir que hay algo así como un tercio, un tercio, un tercio en la composición, sería un 33%, 33% y 33%, que vemos que este es más grande, entonces en vez de 33 a lo mejor es un 42, un 40 y un 30 y algo. Entonces esta es la composición que me daría un programa típico de los que tenemos todos en nuestros analizadores EDX, lo cual no corresponde a la realidad que estamos estudiando. Entonces, ¿cómo hacer para determinar el espesor y la composición cuando el programa de análisis no lo permite, está haciendo suposiciones falsas? Uno de los métodos podría ser, si no fuese el método de X, si vamos a OY, es usar el cañón de argón para ir quitando capas de mi película e ir analizando para al final llegar al sustrato y ver cuándo se llega al sustrato. Entonces, de esa manera, si uno tiene calibrado la tasa de decapado del cañón de argón, uno pudiera estimar el espesor de esta película y a partir de las señales OY obtener la composición. Ese sería un método, pero implicaría un trabajo bastante laborioso con muchos espectros, el uso de una muestra localmente destructiva, como es el uso del decapado por el cañón de argón, y no es eso lo que queremos. Quisiera aprovechar que tenemos EDX para hacer un análisis más directo. Ahora, cuando uno tiene un problema de este estilo, hay varias soluciones. Una posible solución tiene que ver con lo que se llama el punto de vista. En vez de ver yo esta situación tan inhomogénea solamente con un haz de electrones dirigido hacia acá, yo puedo cambiar el ángulo de incidencia del haz de electrones y acumular una serie de espectros en función de ese ángulo de incidencia, y de esa manera deducir cuál es el espesor y la composición de la película. Esto es similar a las reconstrucciones tridimensionales que se hacen en un microscopio electrónico de transmisión, haciendo girar la muestra, cambiando la inclinación de la muestra. En este caso no cambiaríamos la inclinación, bueno, sí, podríamos ir inclinando la muestra para que las de electrones analice perpendicularmente, o de manera inclinada o de manera rasante, y de ahí deducir cuál sería el espesor y la composición. Eso implicaría muchos espectros. Otra posibilidad es jugar con la energía del haz incidente. Dejo un solo ángulo de incidencia, por ejemplo este, que es normal, pero pongo una energía baja de tal manera que no penetre mucho en el sustrato. Yo tengo señales, aumento un poco la energía, yo tengo más señales, aumento más la energía hasta llegar al sustrato, y a partir de esa colección de espectros EDX, yo podría deducir de nuevo cuál es el espesor y cuál es la composición de la película. Lo que estoy proponiendo aquí no es ese método, sino un método un poco más directo que se basa en el uso de simulaciones de espectro. ¿A qué se refiere? Voy a hacer un análisis de una película depositada sobre un sustrato, y para eso voy a elaborar mi muestra. En particular, el sistema modelo que escogí es el de esta aleación, una aleación cobre-oro depositada sobre plomo. Y el interés, de nuevo, repito, es calcular la composición en cobre-oro y calcular el espesor de esa película que está depositada sobre este material, este sustrato plomo. ¿Por qué escogí eso? No estoy viendo una utilidad práctica de ese sistema. Estoy, de nuevo, buscando un sistema modelo fácil de trabajar. El que utilice oro, cobre y plomo, ya lo verán, es porque esos elementos producen 3 señales cercanas en energía que pueden ser tratadas fácilmente, convenientemente, en lo que se llama
una sola región de interés. Se llama región de interés aquella parte del espectro de X de que yo estoy analizando, ¿no? Dentro de un ratico vemos cómo sería el espectro. Pero vamos a concentrarnos en cómo se preparó la muestra. Entonces, para esto estoy utilizando este equipo, que es un cubridor iónico típico de los que casi todos los laboratorios de microscopía electrónica de barrido tienen, que suele venir con un cátodo de oro y uno de platino para hacer metalización, recubrimientos metálicos sobre muestras aislantes. En este caso, yo estoy utilizando ese dispositivo, ese equipo de recubrimiento iónico, que en el que poseemos es de tipo magnetrón. ¿Qué significa que es de tipo magnetrón? Que detrás del cátodo blanco se tiene un imán que genera en esta zona cercana, en el espacio debajo del blanco, unos campos magnéticos que hacen que si yo enciendo el plasma, se produce una gran cantidad de electrones que están confinados a circular en un anillo. Ese campo magnético que hace que esos electrones estén concentrados en esta zona produce mayor número de ionizaciones en el gas de trabajo, y ese gas de trabajo, una vez ionizado efectivamente de esa manera, esos iones son atraídos por el cátodo y en su choque con el cátodo extraen o hacen salir átomos de ese material metálico, en este caso, que caen sobre cualquier obstáculo que yo ponga en su camino, en particular las muestras. Ahora, para preparar la aleación, lo que hice fue modificar el cátodo. En vez de tener el cátodo de oro, tengo lo que se llama un cátodo mixto. O sea, puse encima del disco de oro, en este caso puse una mitad de cobre. Si tengo una mitad de cobre y una mitad de oro, tengo un cátodo mixto, donde el proceso de pulverización catódica, o sputtering en inglés, hará que salgan tanto átomos de cobre de esta zona como átomos de oro de esta zona. En este caso, estoy poniendo como ejemplo un cátodo mixto donde hay mitad de área de uno y de otro. Uno pudiera suponer, entonces de ahí va a producirse una aleación mitad y mitad. Pero el caso no es así, porque cada uno de esos materiales tiene lo que se llama un rendimiento de sputtering. El rendimiento de sputtering del oro, o sea, el número de átomos de oro que se produce por choque debido a un ion de argón, es mayor que el que produce el cobre. Por lo tanto, si yo quisiera tener algo mitad y mitad, debería poner un área más grande de cobre que de oro, porque su rendimiento es menor. Entonces yo, si aumento el área, voy a equipararlo a lo que sale, a la cantidad de átomos de oro que salen de este otro lado. En el caso que preparamos, entonces lo que se hizo fue preparar dos películas de diferente espesor. El gas de trabajo que se utilizó es argón a 10 a menos 1 milibar de presión, y para encender el plasma se utiliza, o para operarlo, se utiliza típicamente estos valores de voltaje 600, 500, 600 voltios, y se utilizó una corriente de 40 miliamperios. Esa es la corriente de iones. El cátodo mixto que se utilizó no fue de mitad y mitad, sino fue de 5 octavos de cobre y 3 octavos de oro. 5 octavos, ¿cuánto es? Dividan eso entre 2 y es 2,5 cuartos. Si esto es un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 2,5 sería llenar esto de cobre desde aquí hasta acá. O sea, tengo toda esta parte de cobre, el resto, los 3 son de oro, y de esa manera yo puedo planificar qué aleación voy a obtener. Yo pudiera, si conozco los rendimientos de sputtering, preparar mi cátodo mixto de la manera adecuada para aproximarme, diseñar la aleación que yo quiero. La separación cátodo y sustrato, el cátodo que está aquí arriba y el sustrato que está acá, en este caso fue de 4 centímetros. Y esa es una distancia también escogida. Ese 4 centímetros, a esa presión,
significa unas 60 veces el camino libre medio. O sea que pueden ser los átomos que salen del cátodo, pero también los átomos de argón, van para, cuando se mueven, van a chocar con otro átomo del mismo tipo en un camino libre medio lambda. Y la distancia de aquí a aquí está como 60 veces eso. O sea que va a haber muchos choques antes de que lleguen al sustrato. Por lo tanto, yo debo esperar que se forme una aleación, que no quede nada más cobre del lado izquierdo y oro del lado derecho, sino que se mezclen en la fase gaseosa todos esos átomos y así se obtenga una aleación razonablemente homogénea. No contento con esa posibilidad, yo hago girar, en este caso, este portamuestra, portasustratos, en este caso lo hice girar a 19 revoluciones por minuto, de tal manera que los sustratos pasen dando vuelta frente a la parte de cobre y a la parte de oro, y así se genere una aleación homogénea como película. Como tiempo, ¿qué se utilizó como sustrato? Se utilizaron láminas de plomo lisas y láminas de silicio. O sea, se pone aquí lámina de plomo, lámina de silicio, y se van haciendo girar durante un tiempo determinado. Los tiempos escogidos fueron 500 segundos y 1000 segundos. ¿Qué significa eso? Que yo espero, si las condiciones del plasma fueron estables, que se generen películas donde una tiene el doble de espesor de la otra. Ese es mi sistema modelo. Entonces, el material escogido y los tiempos escogidos para ver cómo yo puedo determinar esa composición y ese espesor. Otra parte muy importante es conocer muy bien el microscopio electrónico y el espectrómetro que se va a utilizar. En este caso, estamos utilizando este microscopio electrónico de barrido. Es un microscopio electrónico de barrido bastante moderno y con muchas posibilidades. Tiene, entre sus características importantes, es que tiene un filamento de emisión de campo, es un microscopio de barrido de alta resolución. Se tiene se controla de manera computarizada para obtener imágenes y espectros. Las imágenes se recogen en este monitor, los espectros EDX en este otro, y se cuenta con un espectrómetro EDX de los modernos, se llama donde el detector es tipo SDD, a diferencia del otro comúnmente usado, que es el de silicio-litio. Este detector no necesita enfriarse a temperaturas de nitrógeno líquido, basta con unos 20 grados centígrados por debajo de cero, menos 20 grados centígrados, para que opere convenientemente. Tiene una alta tasa de conteo, es un muy buen detector, y es muy importante saber, conocerlo bien, dónde está ubicado dentro del microscopio. Vean, en esta lámina se tiene el sistema típico de trabajo. Este es el lente objetivo, de donde salen los electrones enfocados a la distancia de trabajo, que es la separación de este lente con la muestra. En general, yo voy a utilizar un ángulo de incidencia de normal, o sea que la incidencia es normal sobre este punto, no estoy inclinando la muestra. El ángulo azimutal se refiere a la localización del espectrómetro respecto al eje X de movimiento de la muestra. En mi microscopio el eje X de movimiento es así, en este caso sería eje Y, hacia arriba sería eje Z. Entonces, en mi microscopio el azimut es de 225 grados. Eso significa que medido desde aquí hasta aquí atrás, y yo llevo 180, si giro para aquí, llego a 225, ahí está ubicado el analizador, y por eso es que no lo vemos, está detrás de esta columna. Ese analizador es de este tipo y tiene un ángulo de inclinación,
sería el ángulo de elevación, que en mi caso, en este microscopio, es un ángulo de elevación de 35 grados. Los espectros que yo voy a obtener son espectros de área, no me voy a concentrar en un punto particular para evitar detalles que no son asociados a toda la película, y lo que hago es un análisis de área. El análisis de área sería de esta área recogida aquí, que es del orden de 12 micrómetros cuadrados, o sea, 4 micrómetros en X por 3 micrómetros en Y, y esa es el área generadora de las señales. Otra característica importante que uno tiene que conocer es en este detector cuál es la ventana de entrada. Qué área permite la entrada de los rayos X que voy a contar y a qué distancia está colocada esa ventana respecto a la muestra. Esa sería la distancia detector-muestra, que en mi caso la medimos y es de 32 milímetros. O sea, de aquí a aquí hay 32 milímetros, de aquí a aquí 10 milímetros, un ángulo de elevación de 35, y se está haciendo un barrido normal en un área pequeña dentro de esta escala, pero que corresponde a unos 4 micrómetros por 3 micrómetros, no es un punto. Es un área que promedia el comportamiento de la película. Si vemos la cámara que hay dentro de la cámara del microscopio, vean que se tienen unas características importantes. Esta es una imagen que se obtuvo del interior de la cámara con una cámara CCD incorporada en el instrumento, donde uno ve la placa portamuestras, que ahorita está de manera horizontal y así se utilizó, pero que pudiera inclinarse para cambiar la incidencia del haz de electrones respecto a la muestra. Por aquí viene el haz de electrones, aquí se tiene un detector de rayos X, y si vemos esta imagen que está aquí, una imagen poco curiosa, pero bastante útil. Es una imagen que se llama la imagen espejo. La imagen espejo es como si estuviese haciendo un barrido del interior de la cámara con un gran angular. O sea, es un tipo, como si fuese un lente óptico tipo ojo de pescado. De ahí las distorsiones que se notan. Pero es una imagen de electrones. ¿Cómo se logra esa imagen de electrones? Esa imagen se logra si yo hago el barrido sobre una muestra que es aislante y que no está conectada de alguna manera a tierra, sino que puede cargarse. En este caso, utilizamos una laminita de alúmina, pero hubiese sido mejor alguna esferita de un material aislante, como la misma alúmina, teflón o algún polímero. Y si uno hace incidir el haz de electrones sobre esa muestra que es aislante y está aislada, se va a cargar eléctricamente. De tal manera que si yo bajo la energía del haz de electrones, en este caso estoy utilizando 2 kilovoltios, 2 kiloelectronvoltios de energía, entonces la esfera se carga, los electrones son repelidos por ella e iluminan todo el interior de la cámara, de tal manera que yo puedo tener una imagen del interior de la cámara. Y vean lo que es como que ve la muestra. Entonces la muestra ve encima de ella esto, que es el lente, el último lente, el lente objetivo. Por aquí salen los electrones, pero lo que quería mostrarles es que al lado se ve el detector de DX. Y esta es la ventana de entrada al detector. Esta ventana, en este caso, es de 10 milímetros cuadrados, y es un dato importante para cuando yo vaya a simular espectros. O sea, no basta solamente decir que tengo un EDX, tengo que saber de cuánto es la ventana, que si hay alguna película en esa ventana, qué tipo de detector es el que se tiene. Entonces esos son datos, van a ser muy importantes para predecir cómo serían los espectros en una muestra dada. En esta lámina lo que tenemos es lo que se llama la imagen de la cámara de navegación. La cámara de navegación me permite localizar las muestras. Vean, en este caso yo tengo 3 muestras, son 3 láminas de silicio sobre la cual tienen películas depositadas, y yo puedo, dando las coordenadas, hacer que
automáticamente se mueva el portamuestras para ubicar debajo del haz a la muestra que yo quiero. O sea, las posiciones están memorizadas y yo puedo decir vaya a la muestra 1, vaya a la muestra 2, vaya a la muestra 3. Un detalle importante, o más que importante, útil, es que si ven aquí hay un detallito, es algo dorado, es una muestra de oro. Una muestra de oro o de cobre o algún material que permanezca limpio, que no se oxide, es conveniente tenerla ahí como sistema de referencia. En particular, yo uso oro, pero se puede utilizar otro material. ¿Por qué? Es útil siempre saber el estado de nuestro sistema EDX. Entonces, antes de empezar a medir, es bueno hacer una imagen, adquirir un espectro de una muestra de referencia que yo tengo. Y así voy analizando la historia de mi espectrómetro. Si para una cantidad de electrones me da la misma intensidad de la señal, si la señal perdió su calibración, si la resolución ha desmejorado. Entonces yo rutinariamente debería siempre, antes de hacer análisis, hacer un análisis de una muestra patrón, como esta que tengo aquí. Quería mostrar esta otra imagen de la cámara de navegación. Ahí también se tiene una muestra, pero la muestra que se obtiene aquí es una muestra colocada en un clip para observar su sección transversal. O sea, es la misma muestra que está aquí de silicio. Le hice una raya por detrás con una lima de diamante y la fracturé. Y una vez fracturada, uní frente a frente las dos caras que tenían película, de la manera que tengo aquí una cara con su película hacia adentro y otra cara con su película hacia adentro. Eso me conforma un sistema de muestra muy conveniente para medir el espesor de la película sin distorsiones debido a la incidencia rasante que tiene el haz cuando termina la película. ¿Por qué? Porque al incluir una frente a otra, estoy introduciendo lo que se llama una celda de Faraday que evita que los electrones que emanan directamente de la superficie, que suelen ser muchos, escapen hacia el detector. Y eso me va a permitir tener imágenes mucho más confiables, como veremos dentro de un ratito. Ahora, es importante para lo que voy a hacer, conocer muy bien el mecanismo de interacción de electrones con la muestra. Ese mecanismo es bien modelado, está bien conocido por los físicos y se basa básicamente en este tipo de interacciones. Una, la dispersión elástica. El haz de electrones, cuando va viajando por el sólido, interactúa con los átomos del material y una de las maneras de interactuar es sufrir dispersiones elásticas. ¿Qué significa una dispersión elástica? Es una dispersión desviadora. O sea, el haz de electrones o el electrón que está interactuando conserva su energía cinética, pero entonces, ¿cuál fue el cambio que sufrió? Es el cambio de dirección. Eso va a ser muy importante. Ahorita vamos a ver a qué lleva esa interacción elástica. Pero otra también muy importante es la dispersión inelástica. La dispersión inelástica lo que implica es que el electrón, a medida que va interactuando, va perdiendo energía. Las maneras de perder energía son múltiples, pero pueden todas esas maneras de perder energía múltiples resumirse en un comportamiento promedio. Y ese comportamiento promedio es el llamado modelo de Bethe, donde dice que el electrón va perdiendo energía de una manera continua. Es una aproximación, pero en la práctica resulta ser una muy buena aproximación. Entonces yo tengo interacciones desviadoras, que son las elásticas, e interacciones frenadoras de las electrones, que son las inelásticas. Un aspecto importante que me interesa en este caso es el de la ionización. Los electrones van a producir ionizaciones en los átomos del material y es esa ionización el punto de partida para la emisión de rayos X. Por lo tanto,
Me interesa la dispersión elástica, la dispersión inelástica, y dentro de esas dispersiones inelásticas, una muy importante es la ionización. Una vez que se tiene la ionización, se van a emitir rayos X. Los rayos X van a ser característicos y me van a servir para identificar los elementos que tiene mi sólido, pero al escaparse, ellos pueden ser absorbidos por el mismo sólido. Entonces, un aspecto importante a considerar es la absorción, y si esa absorción se produce típicamente por efecto fotoeléctrico, o sea que los fotones rayos X fueron absorbidos por el material, o sea que ellos también pueden ionizar al material. Y si ionizan, también se puede producir otros rayos X. Esa producción de otros rayos X se llama fluorescencia, o fluorescencia secundaria, se la llama en microscopía electrónica, y es la fluorescencia producida por la absorción de rayos X. Entonces yo puedo cambiar las señales detectadas en función de estos aspectos. Un ejemplo lo tenemos aquí. Esta es una placa de cobre que fue analizada con un haz de electrones de incidencia normal y para el cual yo estoy cambiando la energía. O sea, puse mi placa de cobre, no es una película, es un material, vamos a considerarlo masivo, y estoy obteniendo espectros con 11 kiloelectronvoltios, 20 kiloelectronvoltios y 30 kiloelectronvoltios. Me gustaría aquí señalar lo siguiente. Fíjense, en general, cuando uno va a un laboratorio de microscopía electrónica, el operador escoge 20 kiloelectronvoltios en la mayoría de los casos, pero también puede escoger 30 y puede escoger 10. Y además no tiene por qué escoger un número redondo. El operador tiene que estar consciente de que él es el que decide qué energía va a utilizar y por qué lo va a hacer. Entonces, en este caso, aquí dice 30, 20. Si hubiese puesto aquí 10, como la energía para ionizar el nivel K del cobre es de casi 9, con 10 kiloelectronvoltios, casi no tengo eficiencia de ionización. La probabilidad de ionización es muy baja, entonces la señal de cobre que aparecería es casi indetectable. Entonces lo subí un poquito a 11 y veo la señal que se produce. Esta es la señal pequeña, esta roja, de cobre K alfa que se generó. Si yo subo a 20, sube la intensidad de la señal, y si yo subo a 30, sube también esta. Pero el cobre no genera solamente señales K, también se genera de manera importante señales L. Aquí están, las señales L están cerca de los 900 electronvoltios, o 0,9 kiloelectronvoltios, y fíjense que sucede lo contrario. Aquí es roja pequeña, azul más grande y verde más grande todavía, y aquí es lo contrario. Roja es más alta, azul intermedia y verde es la más pequeña. O sea, que la intensidad de los rayos X que uno detecta depende fuertemente de la energía de las incidentes y del tipo de señal que yo esté detectando. Es ese tipo de comportamiento que está bien, por átomo, está bien determinado en términos de un concepto que vamos a introducir ahora, que se llama el concepto de sección eficaz. La sección eficaz es un concepto muy utilizado, sobre todo en física nuclear, pero en general en física, donde se tiene una interacción de un proyectil con un blanco. Entonces se llama sección el área que ofrece el blanco al proyectil. Es la sección transversal. En inglés no se le llama sección eficaz, sino cross section, sección transversal, y que me da una idea de qué tan probable es la interacción de que yo esté hablando. Por ejemplo, vean la imagen que está aquí. Estas esferas representan a los átomos, y yo estoy hablando de un átomo de cobre. Lo que estoy dibujando aquí de color cobrizo es un ion de cobre en el metal cobre. Si yo supongo que los electrones 4s del cobre pasan a formar una banda, lo que me quedan son iones 3D. Yo sé que hay bandas 3D también,
pero los electrones 3D son mucho más localizados que los electrones 4S, y por lo tanto yo puedo utilizarlos como ejemplo para imaginarme de qué tamaño es el átomo de cobre. Entonces, el átomo de cobre, si yo lo considerara de manera clásica, o el ion de cobre según más, es un sólido, tendría ese tamaño que están viendo ahí. Ahora, si yo quiero bombardearlo con un haz de electrones, yo me puedo preguntar de qué tamaño vería el haz de electrones a ese átomo de cobre. Y el concepto de sección eficaz incluye un parámetro importante, que es la energía del haz incidente, la energía del electrón incidente. Por ejemplo, si yo utilizo un haz de electrones de 30 kiloelectronvoltios, estaría representando aquí este disco rojo. Fíjense que su área o su sección transversal o su sección eficaz es menor que la clásica del tamaño del átomo de cobre. Pero si yo lo disminuyo, perdón, a 20, entonces su área se hace mayor y empieza ya a compararse al tamaño clásico del átomo de cobre. Y si la rebajo aún más y llego a 10 kiloelectronvoltios, entonces su área, su sección transversal, su sección eficaz es mayor que el área clásica del ion este de cobre. ¿Qué significa eso? Que es mucho más probable que haya una interacción elástica cuando yo utilizo un haz de electrones de 10 kiloelectronvoltios que cuando uso uno de 20 o de 30. Ahora, esa es una sección eficaz elástica, pero había otras secciones eficaces, por ejemplo, la sección eficaz de ionización. Yo estoy dibujando aquí a escala, no sé si ustedes lo pueden apreciar. Al final de esta flecha se tiene un puntico negro. Ese puntico negro, el área que tiene, representa la sección eficaz de ionización. O sea, para que la comparen, es mucho más probable que un haz de electrones sufra una interacción elástica a que vaya a hacer una ionización. Si uno compara directamente estas áreas, está teniendo una imagen gráfica de qué tan probable es una con respecto a la otra. Eso pudiéramos resumirlo en que la generación de rayos X en comparación con otro tipo de interacciones es una cosa bastante baja. Y por lo tanto, el hecho de que podamos detectarlo es un logro importante. Otro tipo de interacción que yo les dije que hay que tomar en cuenta es la interacción inelástica. La interacción inelástica se puede representar mejor en vez de secciones eficaces, también puede uno buscarla, es por lo que se llama el poder de frenado. El poder de frenado me indica qué tanto poder tiene la muestra para irle quitando energía a las de electrones. Y aquí estoy graficando el poder de frenado de los electrones en función de la energía que esos electrones tienen. Y la estoy evaluando en electronvoltios por monocapa. ¿Qué se llama monocapa? Imagínense que la muestra de cobre está hecha de una capa de cobre encima de otra capa de cobre, entre otras capas de cobre de espesor atómico. Entonces, eso es lo que se llama una monocapa. Entonces, cada vez que atraviesa una capa de cobre, el haz de electrones pierde esta energía dependiendo de qué energía tenga. Si tenía 30 kiloelectronvoltios, entonces pierde del orden de un kiloelectronvoltio, perdón, de un electronvoltio cada vez que atraviesa una monocapa. Pero si perdió energía, se fue frenando. Y si fue frenando, se puede llegar en un momento a que lleva 50 electronvoltios. Cuando lleva 50 electronvoltios, él pierde 25 electronvoltios al atravesar una monocapa. O sea, apenas avanza una monocapa y la atraviesa, perdió prácticamente toda su energía. Entonces el electrón al final se frena. Estos valores, las sesiones eficaces de interacción elástica, de ionización y el poder de frenado son básicos para poder determinar una buena simulación. Otra cosa importante es que una vez que se generen los rayos X al irse a escapar van a ser absorbidos. Entonces no es lo mismo cómo se absorbe un rayo X tipo K, como este que está aquí, el K del cobre, que cómo se absorbe un tipo de rayos X tipo L. Entonces, la atenuación del rayo X tipo K
es mucho menos fuerte que la atenuación que sufre un haz de rayos X tipo L en el cobre. Bueno, esos conceptos son decisión eficaz, tienen un aspecto muy importante, que las decisiones eficaces se, se atribuyen a cada átomo, entendiendo por átomo centro dispersor. Entonces, si yo tengo las decisiones eficaces de cobre, de oro, en función de la energía del haz, entonces yo puedo inventar mi muestra y saber cómo se va a comportar, porque si yo tengo la concentración y la identidad de los átomos que la conforman, entonces tengo todas las decisiones eficaces, que eso ya está teóricamente y experimentalmente evaluada, yo puedo fabricar mi muestra de manera ideal. Y cuando eso se tiene, se presta muy bien a las simulaciones de Monte Carlo. Entonces, lo que vamos a utilizar aquí son simulaciones de Monte Carlo para simular cuáles son las trayectorias de los electrones en un sólido. Aquí tenemos un ejemplo, es una película de 200 nanómetros de oro depositados sobre una placa de cobre, donde estoy llamando placa a cualquier cosa que sea mayor que 2 micrómetros. ¿Por qué? Porque para la energía que estoy utilizando, en este caso, que es de 30 kiloelectronvoltios, el haz no llega a atravesar más de 2 micrómetros de cobre. Por lo tanto, ya mayor de 2 micrómetros es considerada una muestra gruesa. Pero aquí estoy viendo qué le sucede a los electrones. Entonces, las interacciones elásticas, como hemos dicho, son las desviadoras. Por ejemplo, aquí hubo una gran desviación. Entonces, eso es una interacción elástica. Y las interacciones inelásticas son las interacciones frenadoras. Aquí se le da un color cálido, rojo, por ejemplo, en función de la energía. Aquí tiene mucha energía, pero cuando llega azul es que bajó mucho su energía y cuando llega negro es que se frenó. Estas desviaciones elásticas son responsables de que algunos electrones se devuelvan y se escapen y son los llamados electrones retrodispersados. O sea que yo en una simulación de esta puedo obtener cosas como esta. El coeficiente de retrodispersión en este caso es del orden de 50%. ¿Qué significa eso? Que en una muestra como esta, de cada 100 electrones que yo mando hacia adentro, se devuelven 50. Tengo 50 electrones de retrodispersados, 50%. Bueno, lo que sucede en un experimento real es algo de naturaleza estadística. Entonces, yo cuando estoy adquiriendo espectros, típicamente dejo la adquisición durante, digamos, un minuto, y durante ese minuto hay muchos electrones que están sufriendo cosas muy parecidas a lo que da la simulación de Monte Carlo, que también es una simulación de naturaleza estadística. Mientras yo más trayectorias simule, más se va a parecer eso a la realidad que está ocurriendo en el interior de mi microscopio. Entonces, ese es el valor de las simulaciones de Monte Carlo que en este caso se van a usar. Vean aquí. Aquí estoy mostrando esa simulación, cómo se haría con simulaciones de una muestra patrón. Esta es una muestra patrón de hierro-níquel, que no es una película, es una muestra de composición uniforme. Si es de composición uniforme, sus espectros pueden ser simulados de manera analítica o pueden ser simulados con métodos de Monte Carlo. El espectro que estoy mostrando arriba, hay uno que es de color rojo, ese es el espectro experimental, y hay otros dos espectros. Uno es el azul, es una simulación analítica, y el otro es una simulación de Monte Carlo. Se ve que yo puedo simular entonces espectros muy parecidos unos a otros, y cuando uno ve ese espectro, el operador que lo está adquiriendo, él puede ya de una vez a ojo hacer cierto tipo de cálculo. Por ejemplo, él puede ver cuántas veces cree él que es el pico de níquel más grande que el pico de hierro. O puede ver al espectro como un todo y decir que está formado por pico de hierro y pico de níquel y
respecto al todo, a la suma de esos dos, que son las áreas de todos los picos, ¿qué fracción representa el hierro? En este caso, la intensidad, ¿no?, es el área del pico y se mide en cuentas. Entonces, en este caso, el hierro medía casi 34.000 cuentas, mientras que el níquel medía casi 113.000 cuentas. Si yo sé ese número de cuentas, yo puedo buscar lo que se llama la fracción espectral. La fracción espectral del hierro, lo que representa es respecto a este espectro, a la suma de los dos, ¿cuánto es este? Se ve que esta parte respecto al total, a ojo, es como la cuarta parte. Y si uno lo calcula, me da, en vez de 0,25, que es la cuarta parte, me da 0,23. O sea, el hierro representa una fracción espectral de 0,23. Yo a partir de esa fracción espectral puedo calcular la composición de la muestra. ¿Cómo lo hago? Vean en este caso. Yo hice aquí simulaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 simulaciones en todo el rango de composición de la aleación de hierro-níquel. Y grafico la fracción espectral de hierro-níquel, que se tienen los espectros simulados, en función de la composición que yo tenía, que yo dije que tenía. Obtengo una curva bastante suave, muy bien ajustada por una sigmoide. Vean el factor de correlación ahí, 0,99999, un ajuste muy bueno que en general se cumple para todas las aleaciones. Si yo busco entonces en este gráfico cuánto es la fracción espectral, a qué composición corresponde, llego a 0,16. O sea que el 16% de la muestra es de hierro, que es el mismo resultado que yo obtuve utilizando un método de calibración mucho más aceptado, que es calibración mediante un espectro de absorción atómica. Entonces yo, a partir de las fracciones espectrales y las simulaciones, puedo obtener la composición y simular muy bien los espectros con este método de Monte Carlo. Y también, en este caso, con métodos analíticos, si la aleación es homogénea. Ahora, ¿qué vamos a considerar aquí? Una muestra que una composición AB y que tiene un espesor D, que está soportada por un sustrato C. ¿Cómo vamos a denotar la composición? La composición se puede dar mediante una fórmula estequiométrica. Uno puede buscar la fracción atómica o la fracción en peso. En general, a nosotros no nos interesa mucho el peso, entonces estamos muy pendientes de la fracción atómica. Y también nos interesa mucho la concentración. La concentración típicamente se obtiene a partir de la densidad. Si uno tiene una muestra con este sustrato y una película depositada sobre él de un área A y un espesor D, que es la zona generadora de señales, por ejemplo, entonces el volumen asociado a la película es el área por el espesor. La densidad de la película sería la masa de la película entre el volumen que tiene esa película. Ahora, si yo de ahí combino estas dos igualdades y despejo el espesor D, me queda que el espesor D es proporcional a la masa por unidad de área. Es por eso que muchas veces el espesor no se da en nanómetros o micrómetros, sino sobre todo de manera industrial. Por ejemplo, el acero cromado que hace Sidoro, el acero estañado, en vez de dar su espesor en micrómetro o nanómetro, es típico que se hable de gramos por metro cuadrado, porque D es proporcional a M sobre A. Ahora, dicho eso, es importante hablar de lo siguiente. Cuando uno, mediante un microscopio electrónico, ve una película en sección transversal y sabe cuánto es su espesor, eso es lo que yo estoy llamando el espesor aparente. Es el espesor de la película visto por un microscopio. Pero también
existe lo que se llama el espesor efectivo. El espesor efectivo, la palabra efectivo tiene que ver cuál es el efecto que tiene ese espesor sobre una determinada técnica. En particular, la técnica que yo estoy pendiente es el EDX. Entonces, el EDX tiene que ver con el espesor, pero no con el espesor medido, sino por cuántos átomos ve la señal del sustrato cuando va escapándose hacia el exterior. Entonces, ¿cuántos átomos va a haber eso? Eso tiene que ver con el espesor efectivo, y lo importante es esta igualdad que se cumple. El espesor de la película, que es el espesor aparente, por la densidad de la película, tiene que ser igual al espesor efectivo por la densidad que uno conoce. Y uno, para esos materiales, típicamente conoce la densidad de volumen. La densidad de volumen es la densidad del material compacto en condiciones de equilibrio, que uno o la deduce midiendo masa y midiendo volumen, buscando el cociente, o puede deducirla por difracción de rayos X, utilizando, por ejemplo, midiendo el parámetro de celda y viendo el contenido en átomos de esa celda. Ahora, uno usualmente no tiene acceso a la densidad de una película. Aunque puede ser una cosa muy importante, uno tiene acceso es a la densidad de un material masivo. Entonces, esta igualdad al final va a probar ser muy útil porque me va a permitir determinar la densidad de una película, como veremos. Aquí estoy mostrando unas imágenes de una película, la muestra o testigo de aluminio cobre sobre silicio. En el lado izquierdo vemos que su estructura no es nada uniforme, es una estructura columnar que luce desde arriba como tipo coliflor. Visto lateralmente, estas son las columnas, y se ve que entre columna y columna, tanto aquí como aquí, se ven espacios vacíos. O sea que la densidad de esta película es muy diferente a la densidad de un material masivo. Vean, por ejemplo, esto que está aquí son las columnas de la película, y esto que está aquí abajo es el sólido silicio sobre el cual se depositó. Esta es una muestra muy compacta, y la densidad que está aquí abajo es la densidad del silicio, pero la densidad de esta aleación de oro-cobre con una determinada composición es muy diferente de la densidad del correspondiente material masivo. Si yo hago, vean este negro aquí tan fuerte encima de las columnas, es lo que yo decía, eso es gracias al montaje que hice de una película frente a otra, que me deja un espacio hueco que se transforma en una celda de Faraday, de la cual no escapan electrones, por lo tanto me da esta zona muy oscura y muy conveniente para medir bien el espesor de la película. Si yo a esa película le hago, no sobre silicio, sino la otra muestra, la que me interesa, la que tiene plomo, le hago un espectro EDX con una energía de 20 kiloelectronvoltios, obtengo este espectro que está aquí, y si lo hago con 30 kiloelectronvoltios, obtengo este otro. Vean que la zona, la región de interés son estos tres picos. Este es el pico cobre K alfa, oro L alfa y plomo L alfa. Vean que con 20 kiloelectronvoltios casi no se aprecia la señal del plomo, mientras que con 30 kiloelectronvoltios parece una energía muy conveniente porque se ve bien el cobre, el oro y el plomo. ¿Por qué aquí no se ve tan bien el plomo? Porque la energía es tan baja, comparada con esta, que los electrones casi no llegan a alcanzar el sustrato de plomo, y por lo tanto ionizan muy poco, por lo tanto se generan muy pocos rayos X del plomo. Lo que tengo aquí es el uso, que es lo que quisiera recomendar, el uso del programa de libre acceso, el NIST DTCA2. Ese NIST DTCA2 se llama el 2, no es la versión 2 del DTCA, es otra versión completamente nueva
pero inspirada en el DTSA original, que no se llamaba 1, sino se llama DTSA, y que fue un programa muy famoso, muy conocido, debido a Fiori. Nicolas Ricci, lo modifica. Aquel era solamente para Macintosh, este es accesible para muchos tipos de computadoras, PC, Macintosh, otro tipo de computadoras, estaciones de trabajo, y es de libre acceso y permite hacer simulaciones de Monte Carlo para generar espectros. Además, es un programa muy útil para trabajar espectros EDX, no solamente para hacer simulaciones, sino es para cuantificar, para calibrar, para hacer presentaciones, hacer informes, hacer reportes. Es un programa muy, muy útil cuyo uso recomiendo, ¿no? Sobre todo porque es de libre acceso. Los datos de entrada para ese programa son composición y densidad de la película y del sustrato. Fíjense que me te van pidiendo la densidad de la película, pero ¿cómo voy a saber yo la densidad de la película? En realidad lo que mido es, lo que doy como dato es la densidad del material con que está hecho la película. Esa es una densidad volumétrica. Otros datos importantes son datos del microscopio. No basta con decir tengo un microscopio barrido, hay que saber, como les dije antes, dónde están ubicados los detectores y cómo son, porque la señal que arriba ellos dependen de cómo los ubiqué. Y eso cambia de microscopio a microscopio. Entonces, el tipo de detector, la resolución que tiene, las ventanas, la ubicación física dentro del instrumento, y también yo debo dar la energía, dosis y ángulo de incidencia de las electrones, y con esos datos yo puedo generar espectros simulados. Esos espectros simulados resultan entonces muy convenientes para comparar con los espectros experimentales. Aquí estoy hablando, en este caso, de los espectros experimentales para las muestras que utilicé. El espectro en rojo, el que está abajo, es para un haz de electrones de 30 kiloelectronvoltios, pero para la muestra que, déjame ver, la muestra en rojo es la de 1000 segundos, o sea, la muestra más gruesa. En cambio, el espectro en azul es para la de 500 segundos. Es una muestra más delgada. Si es más delgada, hay menos cobre y menos oro. Por lo tanto, estas señales son más pequeñas. Y si son delgadas, entonces puede pasar más fácil al plomo, entonces la señal de plomo es grande. Y al revés, si estoy con la muestra gruesa, entonces las señales de cobre y de oro son mayores porque hay más átomos. Y la señal de plomo se ve menor porque al ser más gruesa la capa, llegan menos electrones al sustrato de plomo. Entonces ya uno puede de una vez en esa región de interés ver las tres señales que nos interesan y hacer estimados de lo que puede pasar. Esos espectros yo no diría que son muy buenos, sirven para lo que quiero, pero debieron ser mejores en términos de que la relación señal-ruido fuese mejor. Lo que sucede es que ya mi filamento estaba expirando, entonces no podía sacarle toda la corriente que deseaba. Pero sirve muy bien de todas maneras para lo que quiero mostrar. Entonces, esos espectros, el espectro experimental de la capa gruesa de 1000 segundos, y ahí yo, para comparar el espectro, las señales que hay ahí, puedo hacer varios parámetros, puedo utilizar varios parámetros. Un posible parámetro es el cociente entre señales. Vi que el cociente entre señales es un parámetro inconveniente, porque tiene un cambio muy brusco. Otro parámetro es el que utilicé para la muestra homogénea, que es la fracción espectral. Por ejemplo, en esta cosa, yo veo que los tres picos son parecidos, entonces la fracción espectral de cada uno es como un tercio del tono. Esa es conveniente y se puede utilizar, pero vi que había una más conveniente todavía, que es la fracción, lo que yo estoy definiendo como fracción espectral película, que sería el cociente de la señal, en este caso de oro, entre las señales que yo sé que están en la película, que son cobre y oro, sin incluir al plomo. Entonces, esta señal, entre la suma de estas dos señales, caracteriza muy bien a mi espectro y en este caso me dio el cociente igual a 0,46.
Y el otro parámetro que tiene que ver con el espesor es esta intensidad, esta señal entre la suma de las señales de la película. Sería plomo entre cobre más oro, y en este caso me da 0,53. O sea, yo estoy caracterizando este espectro con estos dos parámetros, 0,46 y 0,53. Ahora, yo puedo hacer simulaciones de Monte Carlo para diferentes composiciones de mi película y diferentes espesores. Y si hago las simulaciones, yo puedo calcular esos dos parámetros. Aquí sería la fracción espectral película de oro y la fracción espectral película de plomo, en este caso graficada en función de la composición de la película. ¿Y qué veo? Que es muy sensible ese parámetro, es básicamente lineal, y que es muy insensible o poco sensible al espesor. O sea, para todos los espesores, estas curvas casi se superponen. Pero si voy aquí, veo que la fracción espectral película del plomo es muy sensible, más que a la composición de la película, es al espesor. Y yo veo, por ejemplo, que desde aquí, desde 0 hasta 0,2 micrómetros, o sea, 200 nanómetros, es bastante sensible, cambia fuertemente y casi no depende de la composición. Entre 200 y 700 cambia razonablemente de manera sensible y depende más de la composición. Y desde 700 nanómetros a 1000 nanómetros es bastante insensible al espesor, y eso debo tomarlo en cuenta. Entonces, si yo voy a hacer un análisis como el que voy a hacer, sé que va a haber poca sensibilidad al espesor de la película por encima de 700, tal vez por encima de 800, aunque sí es sensible todavía. Si utilizamos esto, lo que vamos a utilizar es un método iterativo, donde a partir de las fracciones película, yo busco aquí cuál es la composición. Sabiendo la composición, me muevo aquí y busco el espesor. Sabiendo el espesor, me devuelvo aquí y busco la composición, y así voy iterando de un gráfico a otro hasta obtener convergencia. O sea, ¿qué se llamaría convergencia? La composición y el espesor de la película, que ya no voy a ganar nada en irme al otro gráfico porque voy a tener el mismo valor. En este caso, veo esto, buscando el 0,46 de la fracción de oro, busco que corta a todas mis curvas para las composiciones entre 0,46 y 0,485. Si ahora me voy al espesor, 0,46 y 0,485 están entre estas dos curvas, 0,4 y 0,5. Y si busco ese espesor, me da que está entre 227 y 228 nanómetros. Si ahora me devuelvo a esta curva y 227 y 228 está entre 200 y 300 nanómetros, lo busco aquí el 0,46 y me queda que la composición es 0,47. Y con esa composición busco aquí entre 0,47 está entre 0,4 y 0,5, la busco, me da 227 nanómetros. O sea, mediante este método iterativo llegué a que mi composición es 47% oro y 227 nanómetros de espesor, que es lo que yo quería determinar, y lo obtuve a partir de un solo espectro. Si yo con esos valores reproduzco, simulo el espectro por el método Monte Carlo, veo que obtengo el espectro en rojo, es el experimental, y el espectro en azul es el simulado. Esos espectros conducen a esa composición, 47% oro y 227 nanómetros de espesor. Si yo hago lo mismo para la otra película, la que tenía 500, fue preparada durante 500 segundos y que por lo tanto se espera un espesor del orden de la mitad, obtengo esta simulación comparado con el espectro experimental, que me da un 49% de composición en oro y un espesor cercano a la mitad, como inicialmente lo supuse, de 109 nanómetros. Por lo tanto, llego a la conclusión de que ese método iterativo me ha servido para calcular
mi composición y el espesor a partir para cada uno de ellos con un solo espectro. Si ahora me voy a la película que había preparado y veo la imagen en sección transversal, veo que la mido y esto mide 472 nanómetros, muy diferente al 227. Esta es la que yo llamé el espesor, este sería el espesor efectivo y este el espesor medido por el microscopía electrónica, el espesor película. Es bastante diferente. Esto es el doble de este, del orden de 2. Y si lo hago para la otra, con el error que pueda haber aquí, me da del orden de 2 también parecido. O sea, que si yo multiplico la densidad película, que es esta, por la densidad, perdón, el espesor película, que es este que mido, por el espesor de la película, que no conozco, y lo igualo al espesor efectivo, que es el que me dio el LDX, por la densidad volumétrica, que es la que utilicé en mi simulación, obtengo que la densidad de la película es del orden de la mitad de la densidad volumétrica. O sea, yo tengo de verdad, al preparar por este método esta película, una película muy poco compacta, del orden de la mitad de la densidad del material volumétrico convencional masivo, y obtuve ese valor que es muy importante a través de esta combinación de EDX simulado con Monte Carlo más una observación visual con microscopía electrónica del espesor. Dicho esto, llego al final de la charla con algunas conclusiones y recomendaciones. Una, en general, yo estoy hablando de un sistema modelo, pero estoy generalizándolo, la composición y el espesor de ese tipo de películas AB con un espesor de depositado sobre C puede determinarse a partir de un solo espectro experimental, siempre que se lo compare con una familia de espectros simulados mediante el método de Monte Carlo, para el cual recomiendo ese programa, que es un programa muy rápido comparado con otros. Y para evaluar esa película uno puede utilizar varios parámetros, pero resulta bastante sensible y eficiente utilizar lo que yo llamé las fracciones espectrales película, que sería la intensidad de A entre IA más B para la película y para el sustrato la intensidad de C entre las intensidades de A más B, que es característica de la película. Y para eso es conveniente ese NITS de TSA2 y lo recomiendo no solamente para hacer simulaciones de Monte Carlo, sino para hacer tratamiento y presentación de informes de espectros EDX. Y la última, lo que vimos, la última conclusión, es que esto me permitiría tener un método de evaluar algo que es difícil de evaluar, que es evaluar la densidad de una película depositada. Gracias por su atención y si hay alguna pregunta, entonces estoy a la hora. Gracias.